Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a este tiempo en la palabra. Gracias a Dios por un domingo más. Hoy es 10 de mayo. Gracias a Dios por permitirnos estar juntos. Vamos a ir a nuestro estudio de Filipenses en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, el cual ya tiene algunas semanas que comenzamos, pero bueno, hemos estado estudiando la riqueza que hay en ella, en esta escritura tan impresionante. Pablo escribe desde Roma y está preso y está escribiendo la carta a los filipenses y les está enseñando acerca de lo que Dios quiere que ellos sepan a través de esta pequeña porción que nos enseña cómo distinguir las cualidades distintivas de un verdadero cristiano, es decir, cómo darte cuenta si realmente alguien es un cristiano o no. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y después vamos a ir a la palabra. Señor, gracias por darnos la oportunidad de un día más. Gracias por permitirnos estar, Señor, sanos, completos, reunidos de la gente que amamos. Bendice, Señor, este tiempo en tu palabra a través de este medio. Te pido por todos los que escuchan este audio. Espero les estén bien y les esté, Señor, llenando de tu paz, de tu sabiduría, Señor, rodeado de tu favor y de tu gracia. Pedimos que tu bendición repose sobre cada hogar y que, Señor, en estos tiempos de cambios, en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo diferentes a lo que estábamos acostumbrados, Señor, aprendamos a confiar en ti, a depender de ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel y no abandonas, Señor, a tus hijos. Bendice, Señor, a la iglesia, Señor, en donde quiera que estemos reunidos, Señor. Pedimos que pronto podamos estar otra vez juntos. Oramos por nuestros gobiernos y te pedimos sabiduría, Señor, para ellos. Pedimos, Señor, que los gobernantes, Señor, que tú has puesto, puedan, Señor, llevar a cabo las cosas que tú tienes planeadas para este país, para este estado y para las diferentes ciudades, Señor, que hay en esta nación. Gracias por tu bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. En Cristo Jesús. Amén. Voy a leerles Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Como les dije hace un momento, hemos estado estudiando a través de estos tres versículos que Pablo escribe en el capítulo 3 de Filipenses, cuáles son las cualidades distintivas del verdadero cristiano. Es un tema que es sumamente importante que conozcamos. El cristianismo siempre se ha centrado en el Evangelio de Jesucristo, siempre se ha centrado en el mensaje de salvación. El corazón y el alma del Nuevo Testamento es el Evangelio de la gracia, el Evangelio que salva a los hombres del pecado, la muerte y el infierno, que los hace los hijos de Dios y herederos del cielo. Ese es nuestro mensaje. Y por supuesto el mensaje del Evangelio Salvador que proclamamos se basa en la obra terminada del Señor Jesucristo. Ahora, eso es por lo tanto el tema principal del Nuevo Testamento. Miras el Evangelio y ¿cuál es el registro del Evangelio? El registro del Evangelio es que Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó. Y eso se ha registrado. Y por ejemplo, Juan dice, el apóstol Juan dice que esto se ha registrado para que creamos que Jesús es el Cristo y para que al creer podamos tener vida eterna a través de su nombre. Podemos ir al libro de los Hechos y encuentras que la proclamación del Evangelio es dada y se extiende la iglesia, que comienza en Jerusalén y se extiende hasta Samaria y se extiende hasta las partes más remotas del mundo. Luego cuando vas y lees las epístolas, ¿cuál es el tema de las epístolas? Ya sea que la escriba Pablo, Santiago, Pedro, Juan o Judas, ellos ensalzan las virtudes del Evangelio, aclarando los elementos del Evangelio, enriqueciendo nuestra comprensión del Evangelio, de que Jesucristo ha entrado en el mundo para salvar a los pecadores. Luego, si te vas al libro de Apocalipsis, nuevamente te enfocas en la culminación del Evangelio, en el Cristo exaltado, tomando su lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí en el libro de Apocalipsis tienes una mayor comprensión de los elementos del Evangelio, como el Cordero de Dios, como
en el nuevo escenario, en el trono de Dios, y vemos al Salvador reunido con los redimidos en gloria por venir. Entonces, desde los Evangelios hasta el libro de los Hechos, pasando por las epístolas y hasta el Apocalipsis, hasta la conclusión del Nuevo Testamento, el tema es siempre el Evangelio Salvador de Jesucristo. Ese es el corazón y el alma de la enseñanza del Nuevo Testamento. Y esa es precisamente la razón por la que a lo largo de los años enseñamos principalmente el Nuevo Testamento. Constantemente nos estamos cruzando con el significado del Evangelio. Y no nos sorprende que sea un tema constante en la exposición continua de la revelación de Dios, porque ese es el corazón del Evangelio, la salvación del hombre. Pero habiendo dicho todo esto, quiero señalar que también hay un tema dentro de todo este tema de la salvación del hombre, hay un hilo que corre en todo el Testamento y que tiene que ver con este hecho, que la salvación debe ser evaluada por cuanto a su realidad. Es decir, tenemos que tener una certeza. El mensaje de esa es la salvación, pero seguir de cerca, eso es una ocupación muy constante de los escritores del Nuevo Testamento, eh, inspirados por el Espíritu Santo. El asunto de quién es un verdadero creyente y quién podría ser engañado. Comienza todo a través de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista se enfrenta al liderazgo religioso de Jerusalén, aquellos que han dicho que son religiosos, que están en el templo y bajan para evaluar qué es lo que está haciendo Juan, cuando llegan y se presentan delante de Juan, estos hombres que dicen conocer a Dios, que dicen ser el pueblo de Dios, los favoritos de Dios, Juan el Bautista los confronta y les dice, déjenme ver el fruto de su vida. El que cree que esté bien con Dios podría no estarlo. Hubo una autenticidad cuestionada que fue planteada por Juan el Bautista para saber si sus motivos eran correctos y si existía un arrepentimiento genuino. Muéstrame el fruto adecuado de tu arrepentimiento. Una vez más, llamando para cuestionar el hecho de que alguien pudiera decir, soy cristiano, cuando realmente no lo es. Déjame darte un ejemplo. Hay muchos. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, en el capítulo 7, versículo 21 y 20 al 23, dice estas palabras impresionantes. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nuevamente Jesús mismo señala el hecho de que hay personas que piensan que lo conocen, piensan que le sirven, piensan que lo representan, pero están engañados. En Mateo 13, por ejemplo, vas a encontrar la parábola de la semilla, el trigo y la cizaña. Y en esas parábolas hay algunas personas que parecen tener una respuesta legítima al Evangelio, pero se marchitan, se mueren. Hay algunas personas que parecen tener una respuesta legítima, pero aman demasiado al mundo y las cosas del mundo, como para entregar sus vidas a Cristo de una manera genuina y no pasa nada. Tiene la descripción muy clara de donde Dios siembra trigo y el enemigo viene y siembra la cizaña, donde Dios planta lo verdadero y el enemigo viene y pone lo falso. En el libro de los Hechos, un hombre que dice ser un creyente en Jesucristo, y lo vamos a ver en esta mañana, es otro ejemplo muy claro acerca de lo que estamos viendo. Es un hombre que está engañado y no solamente está engañado, sino que es un engañador. Y no nos sorprende que tal hombre se encuentre aquí porque los que hemos estudiado un poco más las escrituras sabemos que hay un hombre así, llamado Judas. Entre las epístolas descubres que hay una gran preocupación por parte de los escritores de que haya una comprensión de la verdadera realidad de la salvación. El apóstol Pablo, por ejemplo, se enfrenta a aquellos que dicen que conocen a Dios, pero que realmente no lo conocen. Escribe sobre ellos en Romanos, en Gálatas. Y luego descubres a Juan el apóstol que está sumamente preocupado por quién es un verdadero cristiano y quién no. Y, por ejemplo, en Primera de Juan, él da una serie de pruebas
Los que son verdaderos cristianos, dice el capítulo 1, no niegan el pecado, lo reconocen. Los que son verdaderos cristianos en el capítulo 2 caminan con Jesús, así como Él caminó. Aman a sus hermanos, obedecen la palabra, odian al mundo. En el capítulo 3 dice que los verdaderos cristianos no practican una y otra vez el pecado. En el capítulo 4 dice que los verdaderos cristianos se caracterizan por su amor a Dios y tienen un amor mutuo. Y entonces, cuando empiezas a ver todo este tipo de mensajes a través de la escritura del Nuevo Testamento, te das cuenta que hay algo que en algunas personas no cuadran. Y podría ser tú, porque muchas personas dicen ser cristianas cuando realmente no lo son. Conozco a mucha gente que se dice ser cristiana, que va a la iglesia, que levanta sus manos, que ora, que conoce mucha Biblia, que hace muchas cosas y aparentemente es una persona salva, aparentemente es una persona santa, y cuando le tocas algún tema, por ejemplo, de la familia, de su ex esposa o su ex esposo o sus hermanos incluso, se ponen muy mal. Y entonces te das cuenta que hay algo que no cuadra. Y luego Juan continúa y en su epístola dice, estas cosas te he escrito para que creas en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna. Juan, estoy hablando de primera de Juan, esta es una epístola de seguridad, está diseñado para aquellos que creen saber que tienen la vida eterna. En otras palabras, para proporcionar pruebas mediante las cuales puedas medir tu salvación. Es una epístola que ya estudiamos en el pasado, muy interesante, a donde realmente eres confrontado a ver si realmente tu vida está siendo como debe ser. Por cierto, Juan, y ahora hablo del Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, dice entonces, estas cosas están escritas para que puedas creer. Entonces, el Evangelio de Juan está escrito para los no creyentes, para que puedan creer. Y la epístola de Juan, que es muy diferente, está escrita para los creyentes, para que sepan que su fe es real. Así que si tienes tiempo y te gusta estudiar, puedes estudiar la epístola de Juan y el Evangelio de Juan, que hablan de dos cosas de manera diferente. Y entonces ves estos dos temas en la escritura, el Evangelio y la realidad de la salvación. Santiago ofrece una prueba de fe genuina. En el capítulo 1 habla de la perseverancia en las pruebas. Luego analiza el tema de la culpa en la tentación. Un verdadero creyente acepta la responsabilidad de su propio pecado. Los falsos tienden a culpar a Dios, al igual que Juan capítulo 1 niega el pecado. Santiago capítulo 2 habla de la lengua manifiesta lo que hay en el corazón. Capítulo 4 discute el hecho de que los verdaderos cristianos tienen una respuesta adecuada a la palabra de Dios. Discute el hecho de que los verdaderos cristianos son imparciales en su amor, que los cristianos verdaderos no aman al mundo, están enemistados con el mundo. Toda su participación en el sistema revelará dónde están espiritualmente. Y entonces te das cuenta que es un tema constante en la escritura, ya sea que estés hablando de Santiago, de Juan, de Pablo, incluso Pedro, a quien también le preocupa obtener una fe genuina. Puedes también ver, por ejemplo, el libro de Judas, que está preocupado por lo falso entre los verdaderos que están contaminando la iglesia, es decir, los falsos que se meten a la iglesia para contaminarla. Y luego vas, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, donde tienes una iglesia que tiene un nombre, pero en realidad que tiene un nombre que cree que está viva, pero en realidad está muerta, y donde tienes personas que dicen que son cristianas, pero Cristo los arrojará de su boca. En todo el Nuevo Testamento tienes una dualidad del Evangelio y la medida de la verdadera salvación. Y esas dos cosas van desde el principio hasta el final del Nuevo Testamento. Por lo tanto, al estudiar el Nuevo Testamento enfrentamos constantemente esta situación, esta problemática. No solo el tema del Evangelio, sino el tema de quién es un verdadero creyente. Ese, por cierto, es el tema preciso del capítulo 3 de Filipenses, donde estamos hoy. Es el tema exacto al que el apóstol Pablo está dirigiendo su atención. En el versículo 2 ha hablado de la falsa circuncisión de los judíos que andan judaizando, de los que
Dice que son perros, trabajadores malvados, mutiladores. De eso hablamos la última vez. Y contrasta con el versículo 3 acerca de los que tienen la verdadera circuncisión, los verdaderos creyentes que están marcados como aquellos que adoran en el Espíritu y se glorian en Cristo. Y no ponen su confianza en la carne. Nuevamente podemos ver muy claramente que el apóstol Pablo está preocupado por la realidad espiritual. Y en el capítulo 1, por ejemplo, versículo 28, se menciona todo el asunto de la verdadera salvación, cuando menciona a los que se oponen y habla de su destrucción, pero de la salvación de los verdaderos creyentes también. Y aquí él aclara un poco más sobre ese mismo tema en los versículos 2 y 3. Recuerdan que hace algunas semanas atrás leímos, y quiero volver a leerlo si me acompaña a 2 Corintios 13, versículo 5. 2 Corintios 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Realmente pueden reconocer que Jesucristo está en usted? ¿Puedes reconocer si Cristo está en ti? Debes probarte a ti mismo, debes examinarte a ti mismo. ¿Cómo lo haces? Bueno, como dije, comenzando con Juan el Bautista, debe haber frutos de arrepentimiento. Y hasta el Apocalipsis, donde tienes las características de una iglesia que vive. Pero no debemos perder de vista que esta es una lista larga y continua, repetida de marcas y características y cualidades por las cuales podemos evaluar nuestra condición espiritual. Es decir, tú podrás decir que eres cristiano, tú podrás ir a la iglesia, tú podrás leer tu Biblia, pero si no hay frutos de arrepentimiento, si no hay características que estén plasmadas en la Escritura con las cuales tú puedas darte cuenta, examinarte a ti, si no estás dentro de esas normas que marca la Escritura, entonces la verdad, a lo mejor tu salvación no es real. A lo mejor tú estás pasando por un tiempo donde tú crees que lo eres, pero no lo eres. No es suficiente predicar el Evangelio y asumir que la respuesta de todos a eso es suficiente. Hay que examinarlo y así el Nuevo Testamento está cargado con las pruebas para un verdadero cristiano. Ahora, por favor, tenga en cuenta que a modo de una breve revisión, el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio de salvación por gracia a través de la fe. Estaba predicando a Cristo crucificado y la fe en Cristo como el medio por el cual se recibe el don de gracia. Ninguna obra en absoluto involucrada en esto. Y mientras él se movía y predicaba eso y establecía iglesias, algunos judíos lo seguían. Y esos judíos pensaban en sí lo siguiente: sí está bien Cristo, sí su muerte y resurrección son importantes, pero Dios no te aceptará, aunque creas en Cristo y aunque creas que Él murió y resucitó. Dios no te aceptará a menos que estés circuncidado. Y si eres mujer, bueno, tienes que creer en el derecho de la circuncisión, que solo puede hacerse en hombres. Debes afirmar la circuncisión física, la circuncisión quirúrgica, porque esa es la marca del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, debes guardar todas las ceremonias y leyes de Moisés. Entonces Pablo establecería una iglesia y vendrían a esta ciudad los judíos, serían aceptados porque afirmaban también ellos a Cristo, ellos afirmarían el Evangelio y luego dirían, y sin embargo todo eso no es suficiente, tienes que ser circuncidado y debes guardar la ley de Moisés. Alcanzó tal situación todo esto que se convirtió en la preocupación principal del concilio de Jerusalén, allá en Hechos 15, como vimos la semana pasada. Un problema grande. Y entonces, por un lado, había personas que decían que la salvación era por gracia y por obras. Y Dios hace su parte en Cristo. Usted hace su parte al circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y por el otro lado, tenías aquellos que decían que la salvación es por gracia, a través de la fe y no por obras. No necesitas circuncisión, sin ceremonia, sin necesidad de buscar agradar a Dios por propios medios, por esfuerzos propios. Entonces tenías dos puntos de vista. Y Pablo toma el tema de esta visita de los judaizantes y lo identifica en el versículo 2, los llama perros, trabajadores malvados, mutiladores,
términos muy claros y muy fuertes, y les llama perros. ¿Y por qué? Bueno, lo vimos la semana pasada. Son inmundos, sucios, de lo más bajo que hay. Son trabajadores malvados. ¿Por qué? Porque piensan que están haciendo el bien, que están trabajando por el bien. Pero el hecho es que están trabajando mal, porque están tratando de agradar a Dios por su propio esfuerzo. Y Él los llama mutiladores porque no tienen una verdadera limpieza que simboliza la circuncisión. Todo lo que tienen es una cirugía física, que no es más que una mutilación, y les da con todo, no se contiene Pablo. Por el otro lado, cuando llegamos al versículo 3, a la verdadera circuncisión, ahora recuerda, la circuncisión siempre fue un símbolo externo de una realidad interna y simbolizaba la necesidad de una vida limpia y un corazón limpio. Y lo comentamos hace un par de semanas. Y entonces él dice, somos la verdadera circuncisión. No es física, es espiritual. Hemos sido espiritualmente limpios. ¿Y cómo sabemos la verdadera circuncisión? Tres características. La gente que adora en el Espíritu de Dios se gloría en Cristo Jesús y no confía en la carne. Y notarás que no hablan de lo que hacen. Entonces las tres cualidades distintivas de un verdadero cristiano son adoración en el Espíritu de Dios, gloria en Cristo Jesús y no confiar en la carne. Estaba leyendo y dicen que los que saben acerca de oratorias y de exposición, muchas veces lo que hacen para expresar un punto de vista es que ese punto de vista lo abordan desde una forma negativa. Y eso es lo que quiero ver en esta mañana, porque lo que vamos a hacer es abordarlo desde un punto de vista negativo y para exaltar lo positivo. Es decir, te voy a dar algunas características de lo que no verifica tu salvación. Si tú estás anotando, anota la primera. No son muchas. La primera no prueba eh, es la salvación en una conversión pasada. Déjame explicarte un poco acerca de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que algunas personas piensan que son cristianas debido a algún evento en el pasado. La primera no prueba de la salvación es que algunas personas dicen, yo fui a un evento y hice una oración, levanté mi mano, yo en la escuela dominical el maestro hizo una oración y yo repetí la oración. Yo hice una oración con mi mamá, yo hice una oración con mi papá, yo fui a un congreso, yo estuve en una reunión juvenil, en algún momento en el pasado me arrodillé junto a mi cama y hice una oración. Ningún evento pasado de una supuesta conversión puede verificar una verdadera salvación. No es una prueba de que una persona sea cristiana el haber hecho una oración, el haber asistido a un evento. La verdadera salvación es cuando en tu corazón comprometes tu vida a Cristo, pero no necesariamente puedes identificar el momento en el tiempo en el que el Señor te lleva a través de esto a la salvación. Es decir, la verdadera salvación es un proceso en el que tú vas comprendiendo en tu corazón la palabra de Dios. ¿Eres salvo? Sí, pero la salvación vas adquiriéndola con la comprensión de la palabra y vas comprometiéndote más y más. Y no es un evento en sí, digámoslo de esta forma, mágico, porque mucha gente dice, hice una oración, ya soy salvo, y cree que ya se puede, perdóname la expresión, tirar a la hamaca y que le pasen un coco y decir, pues ya voy al cielo, espérame. Hay que verificar tu conversión realmente. No se trata de una oración mágica, de un momento mágico. Algunos ni se acuerdan de haber hecho una oración y simplemente empezaron a creer la palabra y empezaron a cambiar sus hábitos, sus maneras de actuar, sus actitudes, etc. No se puede precisar ese evento en la Biblia, en la vida. Incluso si hubiera un evento, no necesariamente significaría que fuera cristiano, ¿no? Así que déjame decirlo de esta manera. Tampoco es ninguna prueba de que una persona sea cristiana porque tuvo un evento. Tal vez tuvo que tener ambos. Solo porque caminaste por un pasillo, hiciste una oración o fuiste a un campamento o lo que haya sido. Eso en sí mismo no es una prueba. Mira,
Déjame leerte la historia de un hombre llamado Simón, en Hechos 8, versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Eso es típico del mundo. Lo tienen exactamente al revés, ¿cierto? Piensan que es de Dios y en realidad es de Satanás. Pero tenía un tremendo poder demoníaco este hombre y los tenía cautivados. Versículo 11. Y estaban atentos, porque por sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, cuando llega Felipe, tienes aquí realmente a un verdadero hombre de Dios. Ahora el hombre de Satanás estará expuesto. Ahora verán sus mentiras. Entonces tienes un verdadero hombre de Dios y la comparación es clara. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, escuche, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él tuvo un evento, ¿cierto? En algún momento, en algún lugar donde estaba Felipe predicando, él respondió. No sé cómo era el formato realmente, no sé si era levante su mano, pase al frente, déjame orar por usted, pero tuvo un evento. Fue bautizado, y entonces Simón pudo ver hacia atrás y decir, recuerdo el día que Felipe predicó y escuché el mensaje, hice la oración y recuerdo el día en que fui bautizado. Él tuvo su evento. Y no solo eso, dice que siempre estaba con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué estaba tan asombrado? Porque el poder de Dios es infinitamente mayor que el poder de Satanás. Y lo que estaba viendo no eran las maravillas depravadas y embotadas de un ser vil, de Satanás y sus demonios, pero el poder majestuoso, puro y sin adulterar del Dios viviente que fluye a través de Felipe. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque hay tanta gente que cree que porque hizo una oración, porque levantó su mano, porque estuvo en una noche de milagros, qué sé yo, piensa que a partir de ese entonces han sido salvos, han sido ya cristianos. Mucha gente dice, pues soy cristiano porque asisto a una iglesia, porque leo mi palabra, porque me reúno, sí, pero realmente adentro del corazón, realmente hay una situación que es diferente. Y eso solamente lo ve Dios y la persona misma. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Esto pudiera parecer al momento, y si acabara ahí la lectura, dirías, oye, este hombre qué buen deseo tiene. Él vio que el Espíritu se otorgaba por la imposición de mano de los apóstoles y les ofreció dinero, diciendo, quiero esto. ¿Por qué? Lo vamos a leer un poco más adelante, pero realmente su intención no es esa, sino que él quiere hacerse más rico. Y podría haber estado pensando, este es el truco más grande que he visto. Y entonces va y le dice a los apóstoles que él está con la intención de que él también tenga esto. Y entonces lo que Simón Pedro le va a responder en el versículo 20 es impresionante. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿A dónde se dirigía Simón? ¿Qué implica perecer? Eso significa infierno. Y dice, tu dinero perezca contigo. Ahora el versículo 22 dice, arrepiéntete, pues tú en tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, hay una característica espiritual de Simón. ¿Quieres saber cómo era él? Aquí está su condición. Iba a perecer. Pensó que podría comprar el regalo de Dios con dinero. No tuvo parte en la verdadera venida del Espíritu Santo. Su corazón no estaba justo delante de Dios. Era malvado y necesitaba arrepentirse. La intención de su corazón era perversa y necesitaba ser perdonado. Estaba en hiel de amargura y era un esclavo de la iniquidad. Ahora dime, ¿eso es ser cristiano? No. ¿Tuvo su evento?
Sí, el evento aislado de una vida en la vida de alguien no prueba nada. Por eso te digo que no es prueba de que un hombre no sea cristiano, porque, perdón, no es prueba de que un hombre sea cristiano porque estuvo en un evento. No es prueba de que un hombre sea cristiano porque hizo una oración. Y sin embargo, les digo que la iglesia está llena de personas que están depositando la salvación en un evento pasado. Es real. Particularmente los padres se encuentran diciendo, bueno, yo sé que mi hija o mi hijo está viviendo una vida indisciplinada, una vida impía, rechazando al Señor, rechazando la iglesia, pero recuerdo cuando recibió a Cristo a la edad tal o tal. Ese evento no significa nada menos que haya un cambio real. Y si hubo un cambio real, entonces no necesitas mirar el evento del pasado porque eh, has visto un cambio. ¿Y qué buscas? Que adoren a Dios, que se gloríen en Cristo Jesús, que rechacen la carne. Entonces no miras un evento. Un momento de creer no salvó a Simón. Por eso te digo que lo vemos desde el punto, desde el ángulo de lo negativo, para ver lo que no es y de esta forma descubrir lo que sí es. Segundo, vivir según un código moral. La gente dice, ah, tal y tal debe ser un buen cristiano, una persona muy moral. Escucha, muchas personas son morales, muchas personas. Viven con altos estándares de honestidad, caridad, amabilidad, moralidad ética. Muchas personas. Puedes ver a los mormones, son muy éticos en lo superficial, en la superficie, muy morales, muy caritativos, amables, honestos. Aparentan todo esto. Eso es lo que propagan. A mucha gente les gusta eso. Hay muchas personas no salvas en las iglesias, eh, liberales, que son muy compasivas, muy éticas, están establecidos para vivir de acuerdo con los 10 mandamientos. Muchos de ellos tratan de vivir de acuerdo al sermón del monte, viven la regla de oro, ¿no? Muchas personas éticas viven según un código moral y eso en sí no verifica la salvación porque puedes suscribirte a un código moral por una multiplicidad de razones. Miedo. Algunas personas viven según un código moral porque temen supuestamente a Dios, le tienen miedo a Dios. Algunas personas viven según con un código moral porque quieren complacer a sus padres. Otras mentalmente sienten la esclavitud de la presión de los padres para vivir con ese código de moral. Hay algunas personas que viven según un código moral porque creen que si no lo hacen, o creen que si lo hacen, eso los va a llevar al cielo, que Dios los va a recompensar, que de alguna manera en esta vida les va a bendecir y los va a prosperar, haciéndolos ricos o famosos o exitosos. Hacen bien y te irá bien, piensan algunos, y basan su vida y ese código moral es lo que lo rige. Y hay algunas personas que viven según el código moral solo para evitar una conciencia o culpa. Y quiero decir, podría haber muchas razones para esto. Por eso no es sinónimo de salvación, porque hay muchas razones por las cuales las personas podrían vivir según con un código moral. Déjame darte otro ejemplo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y aquí estamos hablando de los que conocen un poco más de la Biblia, estamos hablando de un joven rico, como lo conocemos. No tiene ninguna esperanza para el futuro. Y lo que dice es, me preocupa que al morir no sé a dónde voy a ir. No estaba seguro. Temía su futuro. No, lo que él dice es, ¿cómo le hago para obtener la vida eterna? Ahora, subraya esto. Él sabía que no tenía vida eterna. El punto es este. No había logrado lo que quería. Él dijo en el siguiente versículo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En otras palabras, si quieres hacerlo de la forma en la que estás tratando de hacerlo, entonces solo guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. Me encanta porque Jesús conoce a todos, ¿cierto?
Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego el versículo 20 dice que el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es asombroso lo que está diciendo. Él está diciendo, no asesiné a nadie, no he cometido adulterio, nunca he robado a nadie, no he dado deliberadamente falso testimonio contra alguien, he hecho todo lo posible para honrar a mi padre y a mi madre y he tratado de amar a mi prójimo como a mí mismo. He hecho todas estas cosas. Ahora, yo no sé tú, pero seguramente alguien conoce a una persona que piensa así, que en su mente había hecho todas estas cosas, al menos al nivel en donde él las evaluaba como ciertas, lo cual no sería un nivel verdadero. Realmente no las había hecho. Su corazón está engañado, le está mintiendo sobre lo que había hecho. Pero pienso que él pensó que lo había guardado y ese era su objetivo, guardar los 10 mandamientos. Así que aquí tienes una vida que guarda los 10 mandamientos. Todo este cumplimiento de los 10 mandamientos y no tienes vida eterna, porque la vida eterna no es el producto de eso. Claro que no los había mantenido en su plenitud. Jesús dijo, odiar es el equivalente a asesinato. Cuando dije que no deberías de cometer adulterio, quise decir que ni siquiera debes mirar a una mujer para codiciarla o has cometido adulterio en su corazón, en el corazón. No, él no había guardado todas estas cosas por completo, pero en la superficie había hecho todo lo posible para mantenerlas. Pero sabía que todavía no tenía vida eterna. El punto es que puedes vivir un código de ética o moral muy elevado, el que se da en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos de Dios, y aún no tener vida eterna, porque uno no necesariamente significa el otro. Una vida moral no lo salvó. Y sin embargo estaba tratando de vivir una vida moral para obtener una vida eterna. Entonces, un evento pasado no te asegura tu salvación y tampoco vivir de acuerdo con un código moral, porque podrías estarlo haciendo por muchas razones. Un tercer punto. Creo que otro concepto erróneo es el conocimiento mental, el de la cabeza nada más, en lugar del conocimiento del corazón. Hay muchas personas que conocen los hechos sobre Cristo, sobre Dios. Ellos saben y reconocen que Dios es Dios, saben que Dios es tres en uno, saben que Cristo es el Hijo de Dios, saben que Cristo es deidad, saben que Cristo vino al mundo, hizo milagros, saben que Cristo murió en la cruz, que murió una muerte sustituta, saben que resucitó al tercer día, que ofrece salvación por gracia, y saben todo esto en su cabeza, pero eso no es sinónimo de salvación. No es lo que sabes. De hecho, los fariseos, los escribas, como los otros judíos que acabo de mencionar, como Simón, que estaban viendo o que estaban en un evento o que habían tenido un evento, o como el joven rico que acabamos de ver, con un estándar ético-moral muy alto. Y otros judíos sabían todo acerca de Cristo por su nacimiento. Ellos sabían todo acerca de él, sabían de sus milagros y sabían que eran legítimos, porque no había forma alguna de que pudieran discutir en contra de eso. Nunca los negaron, ¿te das cuenta? Nunca negaron a lo largo de todo el ministerio de Jesucristo. Nadie pudo negar sus milagros, nadie pudo negarlos, eran innegables absolutamente. Entonces lo sabían en sus mentes, todos ellos lo sabían. Por eso dice Mateo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. No es suficiente tener un conocimiento en la cabeza. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Puedes creer que todo es verdad y tener un conocimiento solamente aquí arriba, en la cabeza. Y eso no significa nada porque alguien habla de Cristo, habla de Dios y el conocimiento no es el medio de la salvación. Es solamente eso, conocimiento en la cabeza. Los judíos tenían todo eso, mucha gente tiene todo eso. Y la ilustración clásica
es un hombre entre los 12. ¿Cómo se llamaba ese hombre entre los 12 que había visto todo, que sabía todo, que había experimentado todo, que tenía toda la información de primera mano? Y él lo había experimentado, lo vio, lo sintió, lo experimentó todo y nunca fue salvo. Judas. Ahí está el ejemplo más claro. Entonces, otra cosa que no te da la certeza de la salvación es un conocimiento nada más. Conozco gente que sabe mucho, como te dije, sabe mucho de Biblia, podría saber incluso más que tú. ¿Y qué sucede? Pues nada, solamente tienen ese conocimiento. No tienen lo demás. No tienen las actitudes, no tienen el verdadero arrepentimiento, no tienen el cambio en sus vidas. Siguiente, número 4, la actividad religiosa. Esto también no verifica que seas salvo. Ir a la iglesia, bautizarte, comulgar o lo que sea, encender velas, orar, hacer peregrinaciones religiosas, hacer ciertas oraciones, quedarte de rodillas. Muchas personas pasan por diferentes movimientos religiosos complejos pensando que toda esa actividad religiosa equivale a salvación. Hay un ejemplo en Mateo, en el capítulo 25, no vamos a ir allá, solamente se los voy a mencionar, donde habla acerca de 10 vírgenes esperando la boda. Tal vez lo puedas leer después en casa. Bueno, tú estás en casa. Bueno, cuando estés en un tiempo dedicado a eso. Dice, y este ejemplo de las 10 vírgenes están esperando que venga el novio. Y cuando el novio vino, que es una representación de Cristo, y entró al aposento para unirse a la novia, de esas 10 vírgenes, 5 de esas vírgenes entraron y 5 tuvieron que quedarse afuera porque no pusieron aceite en sus lámparas. Y esta es una imagen muy gráfica de Israel, de la falta de preparación de Israel. Y sin embargo es sorprendente que estuvieron preparados hasta cierto punto. Es decir, desde un punto de vista visual, no eran diferentes a las otras 5 vírgenes que sí estaban preparadas, con lámpara en mano, con aceite suficiente, en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero el factor que faltaba era que algunas tenían una cualidad interna que otras no tenían. Y eso es básicamente lo que Jesús está diciendo aquí. Estaban preparadas. Algunos dirán que el aceite es el Espíritu Santo, algunos dicen que es la salvación. Yo lo considero que es simplemente la salvación, el derecho de entrar al reino, que incluye el Espíritu Santo. Algunas tenían toda la indumentaria, el vestido y el atuendo y estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, pero sin la realidad. Todo era externo. ¿Y no era qué? No era interno. A muchos les gusta esto. Entonces fueron dejadas fuera del reino. Israel era religioso, pero ha sido excluido. Hay mucha gente hoy en día religiosa, pero será excluida. Hay algunas personas o incluso algunas iglesias donde hay una realidad y algunas iglesias donde hay forma y no realidad. Y eso como pastor me preocupa. Y se los digo con mucho amor y con mucho cariño, hermanos. No debemos nosotros evaluar nuestras vidas y darnos cuenta si nuestra iglesia, si los que conformamos la iglesia no estamos pasando por algo así. Podríamos tener la forma, podríamos tener todo lo que tú quieras, aunque no tenemos, en algunos sentidos no estamos totalmente conformados, ¿no? Nos hacen falta muchas cosas, pero ¿qué si tuviéramos todo y no tuviéramos la realidad? Debemos cuidar y evaluar nuestras vidas. Hay muchas personas que tienen una vida muy religiosa, pero es una forma de religión sin realidad. Y cuando hablo de realidad me refiero a salvación, a Cristo. Así que ese es otro punto. Mucha gente religiosa que no será salva. El siguiente, el número 5 y el último. El servicio en el nombre de Cristo no es una prueba de salvación. Ojo, Mateo 7, lo leímos hace un momento. Dice, muchos me dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos echado demonios, no hemos hecho muchas obras. Y yo les diré, apártense de mí, trabajadores de iniquidad, nunca los conocí.
Decir que representas a Cristo no es suficiente. Te diré, hay muchas personas que dicen que representan a Jesucristo, pero cuando su vida se expone, haces la pregunta, ¿de veras lo hacen? Solo porque dices que lo haces no significa que lo hagas. El hecho de que prediques a Cristo no significa que realmente lo conoces. Ha habido mucha gente falsa predicando un evangelio verdadero. Muchos. Mucha gente diciendo cosas por Dios. El predicar a Cristo no verifica su condición espiritual. Entonces, cuando buscas la verificación de la condición espiritual de una persona, ¿dónde miras? Bueno, Simón, como dijimos, tuvo un evento, pero no fue salvo. El joven rico tenía un alto código moral por el que él vivía, pero no fue salvo. Los fariseos, los escribas y Judas vieron todo lo que Cristo hizo, oyeron lo que dijo, particularmente Judas, y no fue salvo. Y había personas en la iglesia, ciertamente en Apocalipsis, que están cumpliendo, que Apocalipsis marca, que están cumpliendo con su deber religioso y sirviendo a Cristo y pensando que estaban vivos, pero estaban muertos. Y había personas en la iglesia de la Odisea que estaban haciendo el mismo tipo de cosas y Cristo los escupe de su boca. Cosa tremenda. Ha habido muchas personas orando, ayunando, dando dinero, haciendo movimientos religiosos que nunca entrarán en el reino de Dios. Porque, como pueden ver, pueden tener un evento espiritual pasado, pueden vivir una vida moral, ética, bajo la presión de un grupo o debido a algún motivo para ganar favor o evitar el juicio. Puedes conocer el Evangelio en tu mente, incluso puedes creer que es verdad, puedes ser obediente en tus ceremonias religiosas, puedes ir a la iglesia, bautizarte, comulgar, incluso puedes prestar servicio a Cristo, predicar, enseñar si es necesario, y aún no ser un verdadero cristiano. ¿Eso te sorprende? Pues la verdad es que cualquiera puede falsificar, puedes tener un evento no real, puedes tener un motivo totalmente equivocado para tu vida moral, puedes saber que algo es verdad en tu mente y nunca comprometer tu corazón en ello. Puedes llevar a cabo un servicio religioso externo, todo lo que quieras y tu corazón no puede estar necesariamente bien con Dios. Entonces, ¿qué marca a un verdadero cristiano? Bueno, como lo dijimos y lo leímos, son tres marcas. La verdadera circuncisión, adorar en el Espíritu de Dios. Y escucha, lo primero es un corazón de adoración, desbordante. Entonces, si quieres mirar tu vida, no mires, asisto al servicio o a la iglesia, he sido bautizado. Pregúntate, ¿anhela mi corazón glorificar al Señor? ¿Me encanta alabarlo y adorarlo? ¿Ese es el deseo de mi corazón, servirle? Y esto lo vamos a ver más a detalle, estas tres cosas la próxima vez. Solo voy a darte un resumen general. Pero la pregunta que quieres hacerte es, ¿cuál es mi actitud hacia Dios? Porque si soy cristiano y el Espíritu de Dios está en mí y el Espíritu está en mi corazón, entonces me está pidiendo que adore y así tendré un corazón de adoración y un corazón de alabanza y un corazón que anhela servir a Dios de adentro hacia afuera. Entonces tengo que ver mi corazón. Y así cuando la Escritura dice, examínense, comienza ahí en el interior. O si hay un código moral por el cual vives y pudo haber un evento real. Hubo un momento para todos nosotros cuando fuimos salvos, aunque no lo sepamos, y el servicio será parte de nuestra vida, pero todo eso fluirá desde adentro porque adoramos a Dios impulsado por el Espíritu. Esa adoración en un nivel sobrenatural, no es humano, es espiritual, está energizado por el Espíritu Santo. Entonces te preguntas, ¿me encanta alabar? ¿Me encanta hablar con Él? ¿Me encanta aprender acerca de su palabra? ¿Quiero servirle? Claro, el pecado se interpone en el camino e interrumpe eso y a veces confunde mi mente, pero hay algo profundo dentro de mí que anhela alabar, adorar y amar a Dios, leer su palabra, saber más acerca de Él, servirlo con todo mi corazón. Verás, esa es la evidencia que viene del interior. Y el segundo dice gloria y gloria en Cristo Jesús. Lo que está diciendo aquí es que si eres un verdadero cristiano, todo tu regocijo estará en Cristo, porque todo el crédito le pertenece. Entonces, no has hecho nada para ganarlo.
Entonces, ¿cómo dice un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano le da todo el crédito a Cristo, se regocija en Cristo, está agradecido con Cristo y Cristo lo ha hecho todo, mientras que el falso religioso quiere que tú y Dios y todos los demás aprecien lo que ha hecho. El verdadero cristiano quiere que todos los demás aprecien lo que Cristo ha hecho. Entonces, finalmente, no solo el verdadero creyente se caracteriza por la adoración, por regocijarse en Cristo, sino en tercer lugar, por la humildad. Porque esa es la actitud básica de un creyente genuino. No confía en la carne. Él comienza en el espíritu y continuará en el espíritu. Él sabe que todo lo bueno que le llega a través de él es por el poder de Dios. No tiene confianza en su carne para agradar a Dios. Él sabe que no puede. Entonces hay una humildad. Y el mérito no es de uno. El mérito es para Dios. ¿Cómo identificas un verdadero cristiano? Busca a alguien que adora desde el corazón, impulsado por el Espíritu. Busca a alguien cuya gloria, alegría y jactancia sea Cristo. Busca a alguien que al verse a sí mismo sea humilde. Ahí están las cualidades distintivas de un verdadero cristiano. Más detalles sobre todo esto en el próximo momento en el que estemos en el Señor, si Dios lo permite, la próxima semana. Espero que este pequeño estudio de lo que Pablo escribe a Filipenses en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 3, sea de enorme bendición para nosotros y espero que cuando esto llegue a ustedes se encuentren bien. Oremos. Padre amado, quiero darte gracias por darnos este momento en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, a ser verdaderos cristianos. Padre, que al escuchar tu palabra nos pongamos a reflexionar si realmente estamos viviendo conforme a tu palabra, a tus estatutos. Si no es así, perdónanos y ayúdanos y llévanos a ello. Si alguna vez hemos pensado que somos cristianos por el hecho de asistir o por llevar un código moral o por simplemente tener conocimiento o por creer que en algún momento hicimos una oración y a partir de ahí hemos sido salvos y nada más por ello, sin cambiar nuestras vidas, sin crecer, sin madurar, sin dejar de hacer tantas cosas que no te agradan. Perdónanos y ayúdanos. Sácanos de nuestro error y llévanos, Señor, al lugar a donde realmente podamos empezar a caminar en ti, Señor, contigo, tomados de tu mano, Señor. Despierta en nosotros un fuego, Señor, interior, que literalmente, Señor, consuma nuestro ser por dentro para ti, para amarte, para tu palabra, para tu obra. Ayúdanos como iglesia a crecer y a madurar, a dejar las cosas del pasado y a, como dice Pablo, cuando era niño pensaba como niño, a dejar eso atrás, a crecer, a dar fruto. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos que escuchan, bendícelos, ayúdalos. Gracias, Señor, por tu enorme bondad, tu paciencia y por la riqueza que hay en tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, pues no me queda más que agradecer a Dios una vez más por darme la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio. Les mando un fuerte y respetuoso abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Les pido que me lleven en sus oraciones, que Dios nos guarde y nos proteja a todos, que nos ayude a reflejar a Cristo en todo lo que hagamos. Para terminar y para cerrar este momento, les mando un fuerte y respetuoso saludo y abrazo a todas las mujeres que son mamás en este día. Espero que Dios les bendiga y les guarde, les dé paciencia y sabiduría y que les dé mucha salud y de su bendición. Amados hermanos, seguimos en contacto a través de este medio. Deseo que Dios los bendiga y que Dios los prospere y que los guarde. Esperemos en Dios que pronto nos volvamos a ver y estar juntos. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias.